Y después no quiero acá hacer un dictatorio ni cosas parecidas, ¿no? Estoy con el oficial mayor del Congreso, que ha tenido la amabilidad de venir acá a nuestros estudios, esperar además todo este largo prólogo futbolero, y le agradezco sinceramente mucho al señor Hugo Rovira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. No, para mí un placer. Cuéntenos un poco sobre quién es usted, si es tan amable. Bueno, yo soy funcionario del Congreso hace casi 40 años. 40 años ya. Sí, entré por examen, soy abogado. Sí. Y he hecho carrera dentro del Parlamento, entré al Senado y ya he estado de oficial mayor antes, así es que esto es volver a la cancha. ¿Por qué ¿Por qué entró al Congreso? Yo trabajaba en el departamento legal de un banco. Ok. Pero me pasaron la voz de una vacante que había en la relatoría del Senado en ese tiempo. El banco donde yo trabajaba, que era el Banco Comercial del Perú, el famoso Bancoper, no estaba bien en ese tiempo. Dios mío, ¿qué tiempos aquellos? Sí, claro, yo tenía 20 años. ¿Qué tiempos aquellos? Y me presenté y tuve la suerte de poder entrar. Y entré, según yo, por un año y me quedé toda la vida. ¿Y por qué solo por un año? Porque tenía intenciones de irme a otro lado, pero alguien dentro del Parlamento me dijo, el Congreso es como una droga, una vez que la pruebas, jamás la dejas. ¿Y eso es verdad? Sí. Es verdad. Yo me molesté con esa frase, pero es verdad. El trabajo es muy dinámico, es interesante y sientes que aportas al país. ¿La política en sí es una droga? Porque yo veo a varios candidatos que cuando se convierten en congresistas, oiga, entran en una alucina, en una cosa, yo no sé, ¿con qué hongos desayunan? Yo tengo una frase que para mí es vital. La política es una vocación de servicio. Quien tiene esa vocación, pues en buena hora, ¿no? Que tiene una meta que es la búsqueda del bien común. Muchos políticos la tienen. Entonces, por eso la siguen. No todos, ¿no? Aparentemente. No, lamentablemente. Algunos sí la tienen, pero después la dejan de lado, temporalmente. Yo ahí lo dejo en puntos suspensivos. No, sí, aprende la parte mía, para favorecer la gobernabilidad. Pero sí. Todo el mundo habla mucho de la gobernabilidad. Estamos hablando tanto de eso que la palabra se ha quedado medio hueca, medio sin sentido. ¿Qué es la gobernabilidad? Yo creo que es el hacer un buen gobierno, el que las instituciones públicas hagan bien su papel y puedan hacer que el país fluya en el mejor de los caminos, ¿no? De acuerdo. Una cosa que inquieta a mucha gente es, por ejemplo, por qué se produjo tan alto porcentaje de votos nulos, abstenciones, cuando se discutió el tema de la vacancia. Había muchas razones que se discutieron en el debate, que se expresaron en el debate, entre ellas que de repente el pedido de vacancia no estaba bien fundamentado, ¿no? Otros que ya no querían que haya ese enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, entonces tomaron decisiones. El Congreso tiene demasiados grupos políticos y cada quien tiene un interés que considera el mejor para el país, y tomaron una decisión, que hay que respetarla. No, sin duda que hay que respetarla, pero a mí me extraña, porque es como, digamos, me pagan por hacer un trabajo que no hago. Bueno, ahí me pagan por votar, digamos, ¿no? En fin, eso me gustaría invitar a alguno de los que se han abstenido para preguntarle, viejo, ¿cómo te la llevas fácil, hermano? Esto te abstienes, que yo mañana vengo a trabajar aquí en este programa, no, hoy día no voy a decir nada, ¿ya? Mañana sí, perdón. Pero ojo que la abstención es una expresión de una votación, ¿no? Yo sé, no, eso no está, eso no se discute. La vacancia es el único medio que existe para cuestionar a un gobierno, a un poder ejecutivo. Al presidente de la República tenemos la vacancia, que eso está contemplado en la Constitución, el artículo 113, pero además está el proceso de acusación constitucional. Claro, ese es otro punto. Ese es otro punto. Hablando de fiscalización, ayer se produjo la censura del ministro de Salud. De Salud, sí. Pero hay un mecanismo que quizás no lo utilizamos suficiente, que es la estación de preguntas. No digo que esto sea algo incompatible con la moción de censura. No, es que no tiene nada que ver. La estación de preguntas es una figura de control político. Es una figura de control político. Que se adoptó de parlamentos europeos. Exactamente. Que la idea es justamente mantener una especie de
tranquilidad al legislativo dentro de su función de control para poder hacerle preguntas al ejecutivo y que el ejecutivo venga al Parlamento y nos responda. ¿Cómo funciona acá? Es cada parlamentario hace una pregunta, de los 130, se dividen por sectores, se les envía al Ejecutivo para que ellos vengan al Parlamento y comiencen a responder. Hay pregunta y repregunta. No se ha estado aplicando. ¿Por qué? Porque también existe la figura de los pedidos de información que hacen los despachos. Entonces ellos hacen sus pedidos y son respondidos por el Ejecutivo, que también hay plazos de respuesta. Sí. Es probable que sea una especie de duplicidad, solo que en uno es por escrito y en otro es de manera presencial. Presencial, oral, pero eso puede ser atractivo para los políticos, digo yo. Sí, podría Porque dar una especie de... discutes, inclusive con cierto desplante. Bajar un poco de tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Baja tensiones, sí, efectivamente. Sí, sí. Y eso, yo no sé, podría ser atractivo, pero no lo hemos usado mucho acá, ¿no? Hace mucho que no se usa. Hace mucho que no se usa. ¿Cuándo habrá sido la última vez que lo hemos usado? Como 5 años que no se usa, ¿no? 5 años Y que un poco no se más, usa. Qué interesante, qué dato tan interesante. Y esto, son 5 años en los que hemos comenzado a perder la capacidad de diálogo. Quizás. No se utiliza un mecanismo de control. Inclusive de diálogo punzante, ¿eh? No digo un diálogo tonto. Ah, no, claro, es que hay de todo. Un diálogo punzante, Sí, con dependiendo de las preguntas, retóricas, sí, con sí. desplantes, porque en la cámara de televisión adentro te cambia toda la lógica parlamentaria. Totalmente. Totalmente, la Así lógica es. parlamentaria esto. Así es. Una cosa es con cámara y otra cosa es sin cámara. Así es. Bueno, y ahora hay cámara para todo. Todo es público en el Congreso, ¿no? Salvo ciertos órganos del Parlamento que son sesiones reservadas, no secretas, reservadas, como es el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. ¿Qué hace que una sesión deba ser reservada, seriamente hablando, no un capricho político? No, es que hay que diferenciar entre reservado y secreto. De acuerdo, exactamente. ¿Ya? Lo secreto queda. Eso es cuando se tocan temas en los que se puede ver afectado la seguridad del Estado. Seguridad nacional, seguridad del ¿Ya? Estado. Correcto. Y si se quiere hacer público los acuerdos, no el debate, entonces tiene que tener una aprobación del Pleno del Congreso para poder sacar un comunicado a la ciudadanía y comentar de qué se trató la sesión secreta. Esa es la secreta. Las sesiones reservadas es cuando se puede ver afectada la dignidad de una persona, el secreto bancario, secreto tributario, ¿no? Donde es secreto el debate, pero público el acuerdo. Y también órganos del Parlamento como el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, que no es público el debate, pero sí público el acuerdo. Por ejemplo, el Consejo Directivo, ¿cuál es el acuerdo? La agenda del Pleno. Correcto. En la Junta de Portavoces, ¿qué es público? Por ejemplo, las exoneraciones en el procedimiento de la aprobación de una ley, ya sea exonerada una comisión, del plazo de publicación, el ingresar en la agenda un determinado tema o variar el orden de prioridades, ¿no? ¿Con qué criterio puedo yo pedir como congresista que tal sesión sea reservada? Se solicita al presidente, el presidente lo somete, se vota en la comisión. Se vota en la comisión o en el pleno, o a criterio del presidente, dependiendo del tema que se está tratando, puede disponer que sea secreta o reservada. El propio presidente lo puede hacer. También lo puede disponer. Ha pasado, tanto en comisiones ordinarias o de investigación o especiales, como en las sesiones del pleno, ¿no? ¿La Junta de Portavoces funciona bien? Sí. Sí funciona bien. Funciona bien. Los órganos del Parlamento están funcionando bien. Están funcionando bien. ¿Por qué funciona bien la Junta de Portavoces? ¿Porque es más pequeño? ¿Porque hay más contacto? Es que son personal? funciones distintas. Son funciones distintas. Son funciones distintas. El Consejo Directivo hace la agenda. Sí. Aprueba el presupuesto del Congreso, la cuenta general del Congreso, las licencias, nombra al oficial mayor, en este caso a mí, y aprueba ciertos informes legislativos que podrían verse, ¿no? Agenda del Pleno y de la Comisión Permanente. La Junta de Portavoces no. La Junta de Portavoces toma acuerdos políticos, está integrada por los jefes de cada bancada, ¿no? Y toman acuerdos políticos, exoneraciones en algunos procedimientos en la aprobación de una ley, acuerdos políticos, por ejemplo, variar el orden, ingresar un tema urgente al Pleno, o cuando hemos visto en las últimas sesiones que se ha puesto candente la sesión, pues se suspende, se llaman los jefes de bancadas a los portavoces para, digamos... ¿Amainar un poquito? Sí. La así tormenta. Es. De eso se trata, ¿no? Ver cuál es el problema y buscar una solución rápida y que se calmen las aguas, ¿no? Los congresistas
¿Se sienten colegas o se sienten enemigos hasta el final? No, sí se sienten colegas. Lo que pasa es que hay temas que cada bancada tiene intereses distintos y ahí son los enfrentamientos. El único lugar donde se discuten los temas es el Congreso, es el centro de debate. Entonces el debate puede ser tranquilo como puede ser apasionado, digamos, ¿no? La pasión es un ingrediente de la política indudable. Sin en pasión, todas partes del mundo. Sin pasión, evidentemente, no hay política, y sin emociones no es política, etc. Usted tiene que haber visto muchas pasiones alteradas en la historia del Congreso, muchísimas. Sí. ¿Qué es lo que pasa en un congresista cuando agarra viada, cuando comienza a excitarse, a ponerse en un tono fuerte, etcétera, etcétera? Y que puede ser una persona tranquila a la hora de tomar un café, ¿no? En el comedor. Totalmente. Pero dependiendo, como cualquier persona que comienza a discutir con alguien un tema que le apasiona y que cree en él, y que quiere convencer, porque la idea del Parlamento es convencerse unos a otros porque lo que tienen que conseguir es el voto. Sí. De eso trata el Parlamento. Claro. Entonces, en este apasionamiento por convencer al grupo contrario de mi tema, claro, y que el otro me dice que no, yo me emociono con mi expresión o con mi debate, ¿no? Y puedo eso encender las llamas, ¿no? Claro, claro, eso enciende la llama. Ahora, el otra cosa es el orden en las sesiones del Congreso, en los plenos, etcétera, ¿no? Sobre todo en determinadas circunstancias. Sí, lo que se trata es que haya un debate alturado, tranquilo y técnico, ¿no? El uso del micrófono. El micrófono es indispensable, porque todas las sesiones son grabadas. Así es. Y de eso se trata, que se graben para que después se transcriban y pueda elaborarse el diario de debates, ¿no? Sí. Y el trato entre los congresistas en un debate candente, ¿degenera? ¿Puede degenerar? Puede. Ha pasado hace poquito, ¿no? Ha pasado hace poquito. ¿Cómo se enmienda eso? ¿O no hay forma de enmendarlo? Sí. Justamente este es un gran esfuerzo que siempre hace el presidente de turno, ¿no? En este caso le ha tocado este tema a dos presidentes, ¿no? A la señora Mari Carmen Alba y a la señora Lady Camones, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos primero es ver si es que se calma, y al no calmarse, entonces primero pedimos que se lea un artículo de reglamento, que es el artículo 61, que es sobre disciplina parlamentaria, ¿no? Entonces se lee, tiene varios incisos, en caso que ponga carteles, en caso que hayan palabras ofensivas. Entonces calmamos, o por ejemplo que hayan personas en las tribunas que puedan hacer laberinto, ¿no? Lo que antes se llamaba la galería. La galería, en que en las galerías haya bulla, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente. Ahora no, con el tema de la pandemia no va nadie a la galería. No va a la galería, ¿no? Entonces, ahora me imagino que baja porque ahora todo es por internet, ¿no? También. Todo es público. Internet y el canal del Congreso, ¿no? El canal del Congreso. Sí. Antes la galería era decisiva. Antes de la tele. Los que hemos estado, somos del siglo pasado, hemos ido muchachos a las galerías del Congreso a ver los debates, ¿no? Yo he ido con uniforme de colegio. Claro, yo también. Bueno, yo de colegio no, pero sí en la universidad. Vivía lejos, vivía en Chaclacayo, entonces para mí era lejos. Entonces había una cosa en la galería, quién te dejaba entrar y quién no te dejaba entrar. Sí. Las cuotas de partidos. Así es. Para entrar a la galería. Eso. Las silbatinas. Eso ya en el Congreso unicameral ya no había. Ya no había eso, ¿no? Eso fue hasta el bicameral. No, en el unicameral, que es del 93 en adelante, ya no ha habido esa... El que vaya el público libremente a las galerías ya ha sido mucho más restringido, ¿no? Y ahora último mucho más, ¿no? Y además el tema de seguridad ha sido vital. Ah, claro, es cierto. Eso cambia enormemente las cosas, ¿no? Antes no había terrorismo. La seguridad y ahora la pandemia. Así es. Son temas vitales. Dos situaciones de estrés que te cambian completamente. Así es. Los congresistas jóvenes o nuevos, bueno, todos son nuevos siempre porque no puede haber reelección. A un genio se le ocurrió que no debía haber reelección. Hay mucho parlamentario joven. ¿Qué preguntas le hacen a usted? Más recurrentes. Sí, por lo general las preguntas son sobre el procedimiento parlamentario, ¿no? Sobre temas de proyectos de ley, temas de debate, reglas en el debate, maneras de presentar ciertos documentos, ¿no? Ese tipo de tiempos, cómo establecer los tiempos de debate, ese tipo de cosas por lo general. Claro, porque me imagino que muchos han llegado ahí y no saben qué hacer. Ahora, todos han recibido cursos de inducción, claro, tanto cuando fueron candidatos
como ya a la hora que fueron electos, ¿no? Dentro del Parlamento. Ok. Esa es una diferencia también importante. Antes no había. No había eso. Antes no había estas cosas. Aprendían uno adentro. Así adentro, a golpes. Sí, así es. Como decía la letra, entra con sangre, ¿no? Como se decía antiguamente. Sí. Personalmente yo he ido a varias bancadas o a varios grupos a dar charlas y después cuando ya fueron electos, hemos dado clases con varios funcionarios del Parlamento de cómo funciona el Parlamento por dentro, ¿no? El protocolo, ¿por qué es importante? Lo que pasa es que el Congreso es una institución formal. Claro. Y las formas son importantes tanto en política como dentro del Parlamento. No, las formas son vitales, los gestos y las formas. Y el Congreso tiene procedimientos para todo. Y se trata de respetar las formas. El Congreso es un palacio legislativo. Hay que respetar las formas, ¿no? Porque alguna gente dice, no, estos formalismos son quizá la diferencia entre agarrarte a golpes y tener la fiesta en paz. Cuidado. Tal cual. ¿No? Así es. Porque si no hubiese los protocolos, yo no sé, ¿con qué garrote asistiría yo al Congreso? Yo iría con un garrote. No, ni hablar. Como en las cavernas, pues. No, claro. Más o menos, ¿no? No, para defender a la tribu. Es que lo que pasa es que también dentro de este artículo 61 del reglamento, que es sobre disciplina parlamentaria, también está en el tema de ligeras sanciones, como por ejemplo suspensión o sanciones de suspensión, ¿no? Que puede tomar la mesa directiva dependiendo del comportamiento. Y entonces se trata de guardar ese tipo de comportamientos, ¿no? Adecuados. El respeto vital. Vital, pues. Sí, ¿hay demasiada fragmentación en el Congreso hoy día? Sí. Hay demasiada fragmentación. Son 10 bancadas ahora. 9. Hay una que ya no es bancada, pero tenemos 9 bancadas. Es bastante. Es bastante, ¿no? ¿Qué dificultades de buen funcionamiento del Congreso trae esa dispersión de...? El ponerse de acuerdo. Todo en el Parlamento se consigue con votos. Entonces los grupos tienen que conversar, ponerse de acuerdo, aunque esa parte es muy buena, que dialoguen, de eso se trata, ponerse de acuerdo para conseguir los votos para todo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que se nos vienen las votaciones para el defensor del pueblo y para los magistrados del tribunal, que se requieren 87 votos. 80, eso es muchísimo. Entonces tienen que conversar muchísimo para ponerse de acuerdo y lograr esta votación. ¿Se puede conseguir 87 votos para algo en el Congreso actual? Sí. Para ganar el Mundial, digamos. Si ese fue un tema de debate. Sería genial. Se podría conseguir. Ahí hay que hacer equipo, que es lo que ha logrado Gareca. Claro, ¿no? Sí. Pero para lo demás, muy difícil, 87. Están conversando mucho más. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que era un parlamento nuevo. La mayoría de los parlamentarios que entraron nunca habían estado en el Congreso. Jamás. Ni pensaban estar. Lo que pasa es que... Bueno, querían estar en su niño, en su corazón. Sí, claro. No lo que pasa es que es producto de los votos, ¿no? Entonces, a la hora de entrar, están conociendo cómo funciona realmente el Parlamento. Y no es este equipo, esto ha sido siempre. Sí, claro. ¿No? Porque el procedimiento y el funcionamiento del Parlamento se conoce desde adentro. Sí. No te lo enseñan en la universidad ni en ningún lugar, lamentablemente. Entonces han comenzado a aprender cómo funciona realmente el Congreso. Entonces ahora conversan mucho más. Yo creo que sí se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo. Sí. El Tribunal Constitucional, Dios mío. Y el defensor. Y el defensor. Ahora, la comisión que está evaluando a los magistrados del tribunal está haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Muy técnico, muy al pie de la letra, ciñéndose a pie juntillas a los reglamentos que ellos han hecho. Ahora, la gente dice, eso es una repartija, pero la democracia es una repartija, ¿no? En general. La política es el arte de la negociación y el arte de las formas y los gestos. Claro. ¿No? Y en la conversación y en la negociación, cada grupo manifiesta el interés que considera mejor para el país. Y en ese interés están las conversaciones para conseguir los votos. ¿Pero se puede convencer a alguien dentro del Congreso? Sí. ¿O va cada uno ya con su lección aprendida? Cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero en la negociación uno se pierde y se gana. Y tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Es que si no, no van a conseguir elegir a magistrados ni al defensor. Yo creo que lo van a hacer. ¿Lo van a hacer? Sí. Una hazaña sería esa.
A lo mejor del oficial mayor. Y ya se hizo. Bueno, sí. Ya se hizo. Lo que pasa es que tenemos, yo este otro día estaba... Y también fue oficial en ese tiempo, hace 5 años, ¿sí? Claro. Oiga, me pregunto si sabemos nuestras instituciones están... Ministerio Público prácticamente no tenemos, está totalmente con las sillas vacías, como complicadísimo. Decía un periodista Ricardo Sáenz el otro día. Defensor del pueblo también se vencen los mandatos acá. Sí. Tenemos vocación ¿cómo se llama? Vitalicia. Sí. Tenemos una vocación vitalicia. Pero creo que ya los cambios vienen ahorita. Sobre todo en el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Ahora la gente dice, pero el Tribunal Constitucional se nombra políticamente, pero ¿qué otra forma hay de hacerlo? Es políticamente, ¿no? Pero ahora se ha seguido un procedimiento muy interesante. Se han presentado candidatos, ha habido una evaluación curricular, ahora están en entrevistas, ¿no? Y después que estén el grupo que haya pasado todas estas pruebas, ¿no? Comenzarán a evaluarlo dentro de la Junta de Portavoces, donde se verán las conversaciones para poder conseguir los votos, ¿no? Y con eso votar. Bueno, pues... Para esto también sirve la Junta de Portavoces. Así es. Es el grupo más político. Es el grupo más político. Es indispensable, ¿no? Vital. Es el órgano más político porque además son los jefes de cada bancada, ¿no? Porque además y esos jefes van rotando cada año. Cada bancada elige a su nuevo jefe cada año, ¿no? Bueno, eso refuerza un poco el papel de los partidos también. Sí, que es indispensable que un país comience a fortalecer los partidos políticos que se habían debilitado, ¿no? Muy debilitados, ¿no? Sí. Ahora estaba conversando con esta chica que fue ministra, Marisol Perestello, que me dice que está tratando de reconstruir el partido. Le digo, ojalá lo consigas, porque necesitamos partidos, necesitamos ideologías. Estamos en la cosa de las ideologías, estamos... Eso es verdad. Con unas cosas de una artesanía realmente de quinta categoría, ¿no? Ojalá se pueda, no sé si se podrá restituir eso. Pero ojalá que sí. Se vienen entonces momentos importantes, positivos. Se vienen momentos positivos. El Congreso, el ciudadano lo ve como el patito feo, pero es porque no tiene conocimiento de cómo funcionan ni cómo se realizan las cosas, porque ciertos medios de comunicación lo satanizan. Bueno, se ha satanizado el Congreso desde hace tanto tiempo. Pero todos los congresos del mundo, no es el único. Sí. Y todos tienen una aceptación muy baja, porque el Congreso es el intermediario entre sociedad y Estado, y le echan la culpa al Congreso mucha gente, más por ignorancia que por otra cosa, de las deficiencias de los servicios públicos y creen que el Congreso es el responsable. Ver, pues, el parlamentario no tiene nada que ver. Y lo que pasa es que a veces también, ojo, el candidato para ganarse los votos dice, yo te pongo tu carretera, yo te pongo tu colegio, yo te pongo tu... Y esto es por la falta de preparación que en las universidades no enseñan cómo funcionan las instituciones públicas y sobre todo el Parlamento. Entonces tenemos candidatos que ofrecen cosas que no pueden hacer. Que no pueden hacer. ¿No? Y desde ahí comienza el descontento del ciudadano. Después el Parlamento es corrupto. ¿Cómo corrupto? ¿En qué sentido es corrupto? No maneja fondos, plata. No maneja fondos, solo su sueldo. No maneja fondos, no hace licitaciones. Así es. Nos reclaman el Parlamento aumentos de sueldo, el Congreso no ve aumentos de sueldo. Y sin embargo, a veces quieren incendiar el Parlamento porque le echan la culpa. Es que eso vende, esto, doctor. Vende. Yo voy a rebajar el sueldo de los congresistas que son unos comechados. Qué lindo. Quiero escuchar eso. Dame más. Bueno, no fue en uno de los grupos que se presentaron en campaña, nos vamos a bajar el sueldo, y cuando entran se dan cuenta que el sueldo parlamentario es la mitad de lo que gana un ministro. Pero claro, pues. Entonces, además hay que es imposible, ¿no? Por otros países siempre, ¿no? Somos los que el Perú es uno de los parlamentos que menos ganan en la región, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Qué parlamentos ganan más que el Chile, México, Brasil. Bueno, Brasil es todo más grande, pues. Más grande, entonces. Claro. Pero no más caro. Pero más caro. Chile es más caro. Chile más caro. Sí. Chile más caro. Bueno, eso es algo que la gente siempre va a seguir con esta cosa, la monserga del Parlamento corrupto. La otra teoría es que se vayan todos. Una cosa medio anárquica tenemos en el Pero es una barbaridad eso, ¿no?
Después que se vayan todos y claro, entonces esto suena muy bien, pues, ¿no? Lo que pasa es que sobre todo para un adolescente eso suena muy bien. Con 9 bancadas en el Parlamento no es fácil conseguir 87 votos, por ejemplo, en la vacancia que una gran parte de la ciudadanía decía, pero ¿cómo? El Congreso no sirve para nada. Sí. Pero no es un partido, son 9. No se puede. Hay que entender cómo funciona, ¿no? 87 votos, a mi juicio casi posible. No. No funciona no es tan fácil. El ciudadano tiene que entender que el Congreso es una representación popular y es el grupo de... Es más, ellos han votado por ellos. Hay que entender que son 9 bancadas. No nos gusta reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sí. ¿Por quién votaste? No me acuerdo. Ah, caray. Peor aún. ¿Por quién vas a votar? No sé, cuando llegue a la mesa lo voy a ver. Ya veo. Esta es una irresponsabilidad absoluta y después se quejan, ¿no? Y así nos va, pues nos encanta victimizarnos y decir, estamos mal porque... Y el grupo porque vas a votar, ¿sabes lo que quiere? No. Claro. Eso es terrible, ¿no? Sí, pero eso es lo que tenemos. Lo veo bien al pata. ¿Qué sabe de ese pata? No sé nada. Eso es de correr. Eso es de correr, ¿no? Eso ocurre mucho. Bueno, en toda elección hay un fenómeno, digamos, un poco... No diré emocional, que es obvio, pero sí de desconocimiento, de capricho, pero no tanto, pues. Acá... ¿Qué le puedo decir? Nosotros tratamos de ir, el Congreso ya hace muchos años tiene un grupo de profesionales, que yo también estuve en ese grupo un tiempo, yendo por todo el país dando charlas de cómo funciona el Parlamento, qué servicios brinda el Parlamento que puede utilizar el ciudadano, y entre otras cosas, ¿para qué sirve el Congreso? ¿Para qué elegimos un Congreso? ¿Para qué elegimos un parlamentario? Pero claro, no somos muchos, y entonces tendría que hacer esto mucho más, ¿no? O sea, recorren el país. El país con estas charlas. Son charlas. Charlas que hacemos. En talleres que tenemos. ¿A quién le dan esos talleres? A los ciudadanos, colegios, universidades, grupos profesionales, organismos, asociaciones civiles que nos invitan. Ah, bueno. Y vamos por todos lados. Tenemos un presupuesto para eso. Se inscribe la gente que quiere participar. Nos mandan solicitudes y vamos, ¿no? Y tratamos de decir todo lo que tenemos, pero lo que pasa es que la ciudadanía no investiga, critica sin conocer. Por ejemplo, cualquier ciudadano puede opinar sobre un proyecto de ley, si está a favor, si está en contra, y encima puede presentar sugerencias de modificación. Claro. Eso esto funciona hace 15 años y más, claro. ¿no? Pero no tiene la más pálida idea de qué se trata, muchas veces. No se lo explican. ¿No? Y la otra cosa que siempre me ocupa es la comunicación entre el congresista y sus electores. Hay ahí una brecha. Pero hay que tener en cuenta algo. Solo son 130 para 33 millones de habitantes. Ese es el otro problema. Yo di una charla en una facultad de Derecho en Uruguay y los chicos me dijeron muy molestos, sí, pues que ustedes tienen muchos parlamentarios. Yo ya, por supuesto, había averiguado bien el tema. Le digo, ¿ustedes cuántos ciudadanos son? 3 millones. ¿Y cuántos parlamentarios tienen? 130. Yo le dije, nosotros somos 10 veces más y tenemos la misma cantidad de parlamentarios. ¿Qué opinas a esto? Le dije. Claro. Todos se quedaron callados y me dijeron, eso es una barbaridad. Una barbaridad, pues. Y es una barbaridad, porque estamos haciendo una serie de reformitas políticas, pero la gran reforma política es la representación. Y lamentablemente hay que aumentar el número de congresistas. Exactamente. Digo lamentablemente porque la gente dice, eso es una barbaridad. Pero se quejan porque no los representan. Entonces se elige un buen dictador. El huevo, la gallina, es tal cual, ¿no? Deben de haber más parlamentarios. Calculo que ellos tendrían que representar a 250.000 ciudadanos cada uno. Eso es imposible. Por ejemplo, en Lima yo no sé quién me representa. Y hay 36. Claro, ¿por qué? Porque el Lima es enorme, pues. Pero son elegidos todos bajo el mismo. Entonces yo, por ejemplo, acá parlamentario acudo. A cualquiera de Lima. Claro, pero yo quiero un parlamentario más próximo, por llamarlo de alguna manera, que conozca mi zona de residencia. Ah, bueno. Distrito. Pero ojo que cualquier ciudadano puede entrar al portal del Congreso, claro. Entra al correo, ve Lima y comienza a escribir a cualquiera de ellos y así más o menos ver el más cercano. Pero no usamos mucho eso, ¿no? No. Los ciudadanos no usamos eso. Sin embargo, se supone que con este problema de la pandemia, la virtualidad se ha hecho mucho más generalizada. Claro. Deberíamos entrar mucho más, pero no. Criticamos sin conocer. ¿Sí? Y criticamos sin siquiera... es muy fácil criticar, pero es muy difícil hacer, ¿no? Mínimo. Cero compromiso. Compromiso.
Cero compromiso. Ni compromiso ni responsabilidad. Entonces, si yo conozco o me entero de algo, hay que avisarle al parlamentario o a cualquiera, porque también ellos son solo 130 y no son magos, ojo. Y tienen una labor intensa. Eso no lo sabe el ciudadano, ¿no? Intensa. Sí. La semana de representación, ¿cómo funciona? Funciona muy bien. Antes se criticaba al Parlamento, y yo lo sé porque tengo muchísimos años, soy parte del inventario del Congreso, ¿no? Porque el Congreso, salían elegidos los parlamentarios de sus regiones, venían a Lima y no regresaban más a sus regiones. Correcto. Ahora es obligatorio que los parlamentarios vayan una semana a su región. Y ahora había una modificación para que además de su región pueden ir a cualquier parte, porque ellos son parlamentarios no solamente de su región, sino de todo el país, ¿no? De todo el país. Entonces, y ellos tienen que presentar un informe de lo que han hecho en la semana. Y toman contacto, pero son solo 130, ojo. Es poco para todo lo que, para una población tan vasta y una geografía tan vasta. La geografía es tremenda. Sí. En el Perú, ahora felizmente ya hay más medios de comunicación, pero igual es muy grande, ¿no? Y con acceso. ¿Usted se acuerda de lo que antes se llamaba lenguaje? El lenguaje, creo, me estoy equivocando un poco, el pago que se hacía por lenguaje, una institución del siglo XIX, cuántas leguas de diferencia tenías con tu sede, y te pagaban una cantidad extra. Eso después se fue permitiendo de alguna manera, dijeron que los gastos de representación. Sí, claro. Ellos tienen su sueldo y un gasto de representación que los ayuda justamente a eso. Y después los gastos de instalación. Solo se pagan una vez, cuando recién se eligen. Cuando recién llegas a la ciudad. Hay una leyenda urbana de que cada vez que el Congreso se instala les pagan una remuneración. No, eso es falso, ¿no? Tampoco tienen pensión vitalicia ni nada de esas cosas, ¿no? Otra leyenda es la de las canastas, las gratificaciones y no sé qué. No. Por favor. Además que ellos también son ciudadanos. A la prensa nos gusta alimentar eso, pues. Sí, claro. También debo decir eso. Sí. Bueno, tengo que llegar hasta acá nomás. Sí. Estimado señor oficial mayor, gracias por la visita. A ustedes muchas gracias por la invitación y a sus órdenes cuando quieran.